vamos a meditar en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y les invito, abramos nuestras Biblias a San Mateo, capítulo 7, del versículo 7 al 11. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ese es San Mateo 7, del 7 al 11. Gloria a Cristo. Estamos aquí para la gloria de Dios y vamos a meditar en esta palabra en este día, esta noche le voy a decir. Dice la palabra de Dios, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Oremos. Padre Dios eterno, Rey, te damos la gloria, te damos la honra, las gracias por esta porción de tu palabra que hemos leído en esta noche. Oh bendito Dios del cielo, habla nuestra vida, Señor. Habla nuestro espíritu, bendito Dios. Habla nuestra mente, Señor. Pon tu palabra, escríbala en la tabla de nuestro corazón. Que tú seas glorificándote, Señor, en nuestra vida, en esta noche. Siga bendiciendo, Señor, tu pueblo, Padre. Usa mi vida para honra y gloria de tu nombre, Señor. Oh Padre Santo, Señor, aquí presento mi vida, Señor, en tu presencia. Que tú, Señor, te glorifiques en medio de tu pueblo, en mi vida también, Señor. Que podamos, Señor, afirmarnos más cada día, buscando más cada día, Señor, de ti. Y no dejando, Padre Santo, Señor, de pedirte, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Porque tú eres digno de toda la gloria y de toda la honra, Santo Rey. Eres digno de todo poder y de toda majestad, Santo Padre. Oh, alabado sea tu nombre, bendice tu iglesia con tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, bendito Dios, ponga esa convicción en nuestro corazón. Háblanos, Señor, a cada uno conforme tu voluntad, conforme las necesidades que tú ves, Señor, dentro de nuestro corazón. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, bendito Rey. Y en el nombre de Jesús te glorificamos tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria sea a Cristo para siempre. Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? Yo no sé por qué, pero a veces si las cosas van bien, tengo una sonrisa. Si las cosas van mal, tengo una sonrisa. Bueno, si las cosas van bien, tengo una sonrisa más grande. Y tengo una sonrisa cuando las cosas van mal. Es que la verdad es que cuando Dios, ¿verdad? Cuando uno se mete con el Señor, uno no puede, ¿cómo les puedo explicar, hermano? Uno dice, porque como uno ya sabe que ya está en el camino de victoria, solo es un caso de tiempo, solo es un caso de búsqueda, solo es un caso de meterse más con el Señor. Y uno dice, no, pero yo sé que lo que yo le estoy pidiendo al Señor es conforme a su voluntad, es conforme a su palabra, y por eso yo no puedo ponerme triste o enojado, no me puedo poner de esta otra forma, porque yo sé que mi Redentor vive, yo sé que sus palabras se cumplen, yo sé que cuando le pido Él me responde, así que yo ya no puedo pensar de esa otra forma. Y uno llega a pensar así en esa forma, hermanos, que Dios lo marca tanto, con esa fe, con esa búsqueda, con ese amor hacia Dios, que uno dice, no, pero mi Dios es real. Bendito sea el Señor para siempre. Que aunque pasen todas esas cosas, pueden pasar momentos de enfermedad, pueden pasar momentos de escasez, de, digamos, finanzas o de comida o lo que sea. Pero alabado sea Cristo Jesús, porque Él está ahí en medio de su pueblo siempre. Bendito sea el Señor. Y su palabra ahí dándonos la fuerza, la fortaleza. Gloria sea Cristo. Pues
Pues, amados hermanos, vamos a estar viendo en esta preciosa noche acerca de un tema de la oración. El título de este mensaje es, como hemos leído allí en el versículo donde comenzamos, que dice: pedid y se os dará. Bendito sea el Señor. Cuando vemos nosotros, amados hermanos, dado este título que es pedir y se os dará. Mire, en el versículo 7, allí hay tres cosas que está diciendo. Dice pedir, dice buscar y dice llamar. En otras partes dice tocar. Bendito sea el Señor. Cuando uno ve acerca de esto, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todas estas partes están refiriéndose a la misma oración, hermanos. Está dándonos a nosotros entender en la oración las formas como ir para recibir. Hay uno que es el pedir, el otro es el buscar y el otro es llamar o tocar. Pero sin embargo, todo se está refiriendo a la oración, a esa comunión con Dios. Bendito sea Dios para siempre. Y cuando nosotros vemos, amados hermanos, de que cómo relaciona Jesucristo esto de esta porción de la palabra, lo relaciona un poquito más abajo cuando leímos, cuando da el ejemplo y dice: ¿o cuál padre? Lo vamos a leer, el versículo 8 en adelante. Dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mire, Él no está diciendo quizás. Él no está diciendo que a ver si quizás vas a alcanzarlo, o quizás no lo vas a alcanzar. Esto no es algo que uno va a meterse para después no recibir nada. Si el Señor está diciendo que lo va a hacer, es porque Él lo hace. Nuestro Padre Celestial no es un mentiroso, Él es Padre de verdad. Bendito sea Dios. Y si Él dice: porque todo aquel que pide, ahí está la condición: pide y se va a recibir, busque y va a hallar, llame y va a abrirse. Bendito sea el Señor. Ahí no está diciendo que tenés un chance del 50% o a ver si lo recibes, si no lo recibes, ¿verdad? Pues eso no lo está diciendo de ninguna manera. Y nuestro Padre Celestial en el versículo 9, mire qué bueno es Dios. En el versículo 9 dice: ¿o qué hombre? Ahora lo relaciona, hermanos. Bendito sea el Rey. Gloria sea Jesús. Y mire cómo Dios lo trae a una relación entre padre e hijo, en una familia. En una familia, mire lo que Él hace. Jesús no solo nos dice a nosotros que pidamos y Él nos va a dar, o busquemos y que Él nos va a dar, que toquemos y que se va a abrir, sino que estamos hablando aquí de la oración y cómo orar. Y el Señor Jesús nos está dando en la palabra estos métodos para orar y cómo orar, y que nuestra oración en esta forma no será algo de que no vamos a recibir, sino que vamos a recibir, porque Él está diciendo: si pedimos, vamos a recibir y se nos dará, dice. Cuando vemos este versículo 9, dice: ¿o qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si es que ahora Jesús está trayéndolo a un escenario de familia, para que nosotros podamos entender el amor de Dios entre una familia en lo que nosotros podemos tener, porque Dios es tan grande, su amor es tan poderoso, tan grande, que no podemos comprender el amor de Dios, porque Dios es amor. Así que Él lo usa esta explicación para traerla a que nosotros podamos en nuestra mente finita tratar de entender esto por medio de lo que es el amor en una familia entre un padre y un hijo. Y
Cuando nos trae a este ejemplo, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y el versículo 10: ¿o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Si es que si su hijo, para los que tienen hijos, o los que tienen nietos o hijas, si su hijo o su hija le pide pan, le va a traer una roca y le va a decir: cómase esa roca. Claro que no, porque amamos a los hijos, a nuestros hijos. Hay amor de Dios que ha puesto en nuestro corazón por ellos, de pariente, de padre. Cuando uno le pide, otro hijo le puede pedir un pescado, ¿le va a dar una serpiente? En el versículo 11 también dice, y esto es lo que Jesús nos trae al conocer, y dice: pues si vosotros, siendo malos, porque Jesús dijo, el único que es bueno es el Padre que está en los cielos, pero dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ve, no es algo que vamos a estar tratando a ver si se puede alcanzar esa petición de oración. En Santiago dice que hay aquellos que ellos piden y no reciben porque piden mal, porque lo piden para gastárselos en sus propias concupiscencias. Pero cuando nosotros venimos a Dios y aplicamos la palabra de Dios y le pedimos utilizando la palabra de Dios, pues sabremos que seguramente vamos a recibir y tenemos esa confianza ante Dios y oramos con toda fe, sin que esté esa fe tambaleando. Pero hay gente que su fe le tambalea porque cuando no ora conforme a la palabra, a la voluntad de Dios, pues esas cosas son las que pasan. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, no es ocasión para tener duda, sino que para poder creer y tener más fe y confiar en Él. Porque Él nos da este ejemplo en lo que es un padre hacia un hijo. Un padre muchas veces daría un órgano para si ve a su hijo o hija que está muriéndose. Muchas veces ellos dicen, ¿verdad? Quíteme a mí el órgano y désenlo a mi hijo, a mi hija. Una madre haría eso también. Pero cuando vemos aquí la relación, cómo Dios lo trae hacia una familia, este amor, y Él nos muestra eso para que nosotros podamos ver que sí podemos confiar en Él, confiar en Dios, porque Jesús es verdad, el Padre es verdad. Dios es el Padre de la luz. Alabado sea el nombre de Jesús. Y podemos ver esto, hermanos. Cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que venimos a ser hijos de Dios. Y eso quiere decir que estas promesas que ahora vemos en la Biblia son ahora para usted y yo. Y por eso podemos tener en alto estima y podemos ver y hablarle a la gente que venga a Jesucristo, gente que no conoce a Dios, gente que no sabe dónde va. Pero nosotros llevamos el Evangelio de Jesucristo a la gente para que ellos puedan conocer, que ellos puedan venir a Cristo, y si ellos reciben a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, pues Dios les da de su Espíritu Santo que mora en ellos, y ellos después se convierten en hijos de Dios. Y ellos también pueden después recibir de estas promesas de la palabra de Dios, también pueden confiar en el Señor cuando le están orando a Dios. Cuando dice la palabra, vamos a ir a el versículo 7, donde estábamos, capítulo 7, versículo 7. Cuando vimos esta parte que dice, pedid y se os dará. La pregunta sería, ¿cómo yo pido? Y estamos hablando un tema de orar, pero también estamos
diciendo que sí se va a recibir, porque Jesús lo ha dicho, el verbo, la palabra de Dios. Pero cuando pedimos, tenemos que pedir con fe. Y cuando nosotros buscamos, porque dice busca y hallarás, pero cuando busquemos, tenemos que buscar con diligencia. Tiene que haber esa diligencia en nuestra oración. La diligencia no solo es que oré una vez y después me olvidé y todavía no lo he recibido, pero no, la diligencia es que siempre estoy orando. Estoy en esa comunión con Dios esperando, soy rápido para meterme, diligente para ir a hacer aquello. No dejarlo para lo último, sino que lo pongo a lo primero. Practicando esa fe. Y aunque no lo vea con mis ojos físicos, pero lo veo con mis ojos espirituales y por fe lo he recibido ya. Gloria a Dios. Y cuando pedimos en la oración, le pedimos con fe. Cuando le buscamos en oración, le buscamos con diligencia. Y cuando tocamos, la puerta se abre. Pero ¿cómo toco? Con la perseverancia. Necesitamos perseverar en la oración, en aquello que estamos pidiéndole a Dios. Vamos a ver un ejemplo de esta situación cuando la Biblia nos lleva a San Marcos, capítulo 5, versículo 25, y vamos a leer del 25 al 30. Usted se ha de acordar de la mujer con el flujo de sangre. Cuando esa mujer tenía el flujo de sangre, ella lo tenía por 12 años. Vamos a leer eso. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, es decir, detrás de entre la multitud, porque había bastantes personas ahí que estaban amontonadas. Y dice que vino de atrás y le tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Es decir, ella estaba diciendo, voy a recibir mi sanidad. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. No era cualquier cosa. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ve, en esta situación podemos aprender mucho, porque cuando vimos en el versículo 25, vemos que esta mujer con flujo de sangre lo tenía por 12 años. Y después vemos que ella se había gastado tanto tiempo, dinero, esfuerzo, para tratar de encontrar un doctor donde ella iba a ser sana. Pero en vez de mejorar, estaba empeorando. Y cuando esto comienza a suceder, se puede imaginar lo que va por medio de una mente de una persona así, como decir, a saber si de esto voy a morir, a saber si de esto, ¿qué va a suceder en mi viejez? Por todo lo que podamos saber nosotros, no sabemos si era una mujer que era soltera. La Biblia no nos muestra esa parte, pero muchas cosas pueden estar allí atormentándole en la mente cuando uno está viviendo estas situaciones. Pero a la misma vez tratando de agarrar ayuda y solo encontrándose en una situación peor. Y no solo eso, pero también sintiéndose muchas veces débil en la mente,
Por ejemplo, para los que han estado en un hospital y le han quitado sangre y empieza esa sangre a salir de uno, y cuando ya suficiente sangre ha salido de uno, uno empieza a sentirse que ya está, ¿verdad? Bien, como que ya está perdiendo esa concentración, como que se siente que se va a ir a acostar, a dormir, que se siente que se va a desmayar. Y empezamos a sentirnos de esas formas, pues. Y a no pensar bien por el estado en cómo uno se siente y todos estos efectos físicos que hay. Pero esta mujer tenía este problema por 12 años. Me imagino cómo puede haber pasado cada día. Pero cuando ella escucha de Jesús, escucha que hay alguien que está sanando, que está haciendo milagros, y aquí es donde vemos lo que esta mujer empieza a hacer. Porque así como esta mujer, mucha gente ha tratado muchas cosas para arreglar, por ejemplo, problemas en sus familias, en sus hijos. Por ejemplo, una enfermedad puede ser en su cuerpo o lo que sea. Y has tratado muchas cosas y maneras para recibir sanidad o ser libre, tener esa libertad de aquello, pero nada como que aparece que va a servir. Pero esta mujer en el versículo 27, como podemos ver, que cuando ella escuchó de Jesús, ella vino a Jesús. Cuando nosotros vimos al principio, dice la Biblia, al principio de lo que escuchamos, de lo que leímos, dice, pedid, buscar y tocar, es decir, llamar. ¿Cómo esta mujer pidió? Vemos el versículo 28 aquí. Porque decía ella dentro de sí mismo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella no lo había ni tocado todavía, pero ella tenía fe para decir en sí mismo que si yo logro a tocar su manto, seré sana. Así es que cuando ella llegó hacia Jesús, se acercó con fe. ¿Cómo Dios nos dice a nosotros que nosotros debemos? Él dice, pedid y se os dará. Y eso es con fe y fe en la palabra de Dios. Pero después cuando vemos cómo buscó, vamos a ver el versículo 27. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, si es que ella escuchó de que Jesús estaba por allá, pero ella no gastó tiempo. No gastó el tiempo, se levantó de donde estaba y se fue hacia donde estaba Jesús, con diligencia, para ir rápidamente a Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Pero también cuando vemos cómo tocó, cómo llamó, con la perseverancia. Pero ¿cómo estaba ella perseverante en eso? Aquí mismo dice, entre la multitud. Vino por detrás entre la multitud. Imagínense, si nosotros estuviéramos allá y Jesús está al otro lado de este templo y una multitud entre medio, lleno de tanta gente que no se puede ni mover, porque todos apretados ahí. Y uno tiene que ver dónde está parándose para no pitearle, no pasarle el pie a nadie. Pero así era como era en ese momento. Mucha gente, multitud, porque todos querían estar allí tocando a Jesús, estar cerca de Jesús y ver los milagros y ver todo. Pero esta mujer, en la condición que se encontraba, con el flujo de sangre y con todas estas cosas, y su debilidad física, mental, pero hizo ese esfuerzo, ir por medio de esa multitud y llegar a donde tenía que llegar. ¿Y cómo ella pudo hacer esto? Porque usó fe, porque era diligente y porque era perseverante. Y cuando ella llegó, le tocó el manto. ¿Estamos viendo eso?
cuando nosotros usamos estas tres cosas en la oración, pues vamos, ¿cómo se abre la puerta? Y allí nos muestra, Jesús dice, mire, ¿cómo es que la puerta se abre? En San Juan 10:7, Jesús dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es esa puerta, hermanos. Cuando nosotros pedimos en fe, cuando buscamos diligentemente, cuando tocamos esa puerta con perseverancia, la puerta se abre. Dios responde a la oración. Eso es lo que nos está diciendo, que la puerta se abre. ¿Y a quién se le abre? A las ovejas, porque Dios es nuestro pastor. Jesucristo es el buen pastor. Nosotros somos las ovejas. Y Él es, en la iglesia, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es nuestro maestro, nosotros somos sus discípulos. Gloria a Jesús. Y cuando vemos esto, vemos pues cómo se abre la puerta. Pues ella cubrió estas tres partes. Cuando ella pidió, buscó y también tocó. Y la puerta se abrió. ¿Y cómo vemos que esa puerta se abrió? Cuando vamos a San Marcos 5:30, la petición de ella de ser sana se le dio. Dice aquí, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Esa palabra a veces se interpreta de poder como virtud, pero es poder. Como eso salió, y Jesús sintió cuando de él salió poder. Y volviéndose a la multitud, él estaba caminando, mire, y él siente que mucha gente lo está tocando. Porque mucha gente ahí lo estaba tocando a él entre esa multitud, pero una persona en particular en ese momento de toda la gente lo hizo a él agarrar esa atención y él se dio la vuelta y dijo, ¿quién me tocó? Porque él sintió que poder, virtud salió de él. Y eso es lo que agarró su atención. Así nosotros agarramos la atención de Dios cuando nosotros nos acercamos en oración con fe, con diligencia y esa perseverancia. Y todo esto es en la oración. Gloria a Dios. Y estamos viendo esto porque también estamos haciendo oración aquí los martes. Estamos haciendo oración en nuestras casas. Y el tiempo que estamos haciendo, también estamos haciendo el ayuno de la semana, que también involucra la oración. Y si nosotros queremos recibir del Señor, tenemos que entender cómo acercarnos a Él en oración, cómo tocarle, cómo recibir de aquel poder para recibir aquella bendición. Y Él se dio cuenta, Él se dio ahí. Y hay gente que usted podrá ver en prédicas, en el internet y muchas cosas, o que puedan preguntar y decir, mire, yo tengo aquí conseguido un manto que he comprado, que ha sido ungido y que han orado por él, réplica de lo que Jesús tenía cuando estaba, pero no es en eso que está el poder, está en Cristo, está en la palabra de Dios, porque esa mujer dijo que si tan solo toco el manto, pero no era en sí el manto, era Jesucristo. Ella puso su fe en Cristo, pero quiso solo llegar aplicando la fe. Dijo, si tan solo llego y toco el manto, pero no había nada en el manto, sino que era en Cristo. Bendito sea Dios. Hay otra parte en la Biblia donde nosotros vemos que hay una mujer que llegaba a querer buscar justicia de un juez injusto. Y ella siempre iba y quería que ese juez le haga justicia porque le habían hecho una injusticia. Y siempre iba a tocar y le decía, juez, hágame justicia. Y él la enviaba, le daba el alto, la mandaba por allá. Y ella era perseverante, que quería, y llegaba a tocar, y a tocar, y a tocar, y a pedir, y a pedir, y a pedir, y a buscarlo, y a buscarlo. Y este juez injusto, Jesús dice en la palabra que él dijo dentro de sí mismo, aunque yo no temo a Dios ni temo a hombre, pero esta mujer me está, ¿verdad? Me va a sacar de mi equilibrio, pues. Así es que al final le voy a dar lo que quiere antes que yo me empiece a molestar por completo. Así es que cuando él dijo, le voy a dar a esta mujer su justicia que ella está pidiendo por tanto tiempo, Jesús dice que Dios dice, ya ves este juez injusto que le ha dado justicia por la perseverancia de la mujer,
por su perseverancia en su pedir. Y cuánto más nuestro Padre, que es Dios justo, le dará a sus hijos que le piden de día y de noche. El Señor Dios, nuestro Dios, se deleita en la justicia. Y cuando nosotros llegamos a Dios y pedimos justicia, tenemos esa confianza que vamos a recibir porque Él es Dios de justicia. Y podemos así venir ante el Señor confiadamente ante Él porque su palabra es verdad. Aleluya. Y cuando vemos todos estos ejemplos, me hace recordar un testimonio corto que les voy a mencionar. Había un tiempo donde estaba nuevo en el Evangelio, en Cristo, y había tomado un viaje hacia Brisbane, donde están otros familiares míos. Y esto va muy a mano en lo que la porción de la palabra que hemos leído, porque había un día en particular que yo había pasado todo el día buscando al Señor en oración con los hermanos y estábamos como en un ayuno ese día en una casa que nos habíamos reunido unos cuantos hermanos. Y estábamos ahí buscando la presencia del Señor, adorando a Dios, buscando sentir su presencia, debo decir. Y el Señor dejaba sentir su presencia y nos gozábamos tan tremendamente en el Señor. Y así el Señor nos dice que cuando nosotros pedimos, cuando nosotros buscamos y perseveramos en aquello que estamos pidiendo y entramos en el lugar santísimo a través del Cordero de Dios, ¿sabe lo que pasó al final de ese día? Estaba yo quedándome en casa de uno de mis hermanos, de mi hermano mayor. Y cuando yo llegué a la casa, como a las 9 de la noche, de todo el día estando allá afuera, regocijándome en el Señor, y cuando llegué a la casa, porque ahí me estaba quedando, sentía esta gran gozo, satisfacción de lo que Dios había hecho y viendo la gloria de Dios durante el día, hermanos. Pero después, cuando me di cuenta que tenía ahí una sobrina que estaba llorando y ella estaba en su cuarto con su madre y con su tía. Y yo le decía a mi hermano, ¿y qué está pasando con la niña? Y me dice, ella tiene una alta temperatura, no se siente, está enferma. Y ella en ese entonces me imagino que tenía como sus 2 a 3 años. Y yo me fui a mi cuarto, pero yo podía escuchar de mi cuarto lo que la madre y su hermana estaban hablando. Y muchas veces usted puede ver que hay esos pepes que le dicen, ¿verdad? Que se le meten para la temperatura a los niños, que hay un pepe que ellos lo chupan y allí pues después de unos 2 minutos le da el número de la temperatura de ese bebé. Y eso lo tenían ellos y estaban viendo pues que la temperatura no se le bajaba. Y yo cuando estaba en mi cuarto, yo escucho de mi cuarto que estaban midiéndole la temperatura. Y la temperatura estaba ya como a 36 de lo que me acuerdo, algo por ahí, como 36 grados. Pero estaba llegándose a un punto donde ya se pone peligroso para un infante, porque si la temperatura sigue subiendo, pues lo que sucede es que el infante, el niño puede empezar a tener un shock, un seizure, ¿verdad? Y en eso puede ser peligroso, fatal para el bebé o para el niño. Así es que ellos estaban buscando posiblemente, ¿verdad?, ir a un doctor, pero porque la condición estaba poniéndose peor. Pero eran las 9 de la noche ya. Así es que yo me entré a mi cuarto y oré allí en mi habitación. Pero Dios no lo hace siempre cuando uno, soy como uno quiere, porque Él es el sanador. Así es que cuando yo llegué a la casa, a mi cuarto, yo oré por la niña, me fui a acostar, gozoso de lo que yo había hecho ese día.
pero por una razón no podía ir a dormirme. Y yo escucho esta conversación entre las dos hermanas que estaban allí, preocupadas por la niña, pues. Y al final yo salgo de mi cuarto y me voy a hablar a mi hermano porque es la hija de él. Y le digo, vamos a orar por la niña. Y le pregunto, ¿tenéis aceite? Y estaba viendo allí, ¿verdad? Y le pregunto, ¿tenés aceite de oliva? Porque tratamos de hacer las cosas a lo más, ¿verdad? Pegado a la palabra y puro, pero él me dijo, no, tenemos aceite aquí como de vegetables. Bueno, con eso. Así es que yo después voy a lo que va la palabra, donde dice en Santiago, está uno entre vosotros, ¿verdad? Enfermos, llévenlo a los ancianos. Ahora, yo no me digo que yo soy anciano, pero a la misma vez en ese momento yo he estado en la presencia del Señor todo el día, he estado ahí con el respaldo del Señor todo el día. Así es que cuando yo oro por ese aceite junto con él, me lo unjo en mis manos y después voy al cuarto y le digo, vamos a orar por la niña. Al principio me miraron y me dijeron, bueno, ok. Y le digo, no era una oración larga, era algo como 2 minutos o menos que oramos por la niña, para que la temperatura le baje y el Señor la sane. Y así cuando oramos, la tía la tenía abrazada bien fuertecitamente, porque estaba orando diciendo, Señor, por favor, misericordia. Y cuando yo le pongo el aceite en la frente, porque ella estaba bien también inquieta, la niña, porque su temperatura le estaba subiendo, estaba agitada, estaba poniéndose bien estresada. Pero al nomás que le puse el aceite en la frente, su cara le hizo como, y se quedó quieta, calma. Y cuando terminamos de la oración, después le pusieron el Pepe nuevamente para medirle la temperatura. Y notamos que la temperatura en ese momento le redujo por 2 grados. Y le dije, quizás en la noche, durante la noche, quizás cada 30 minutos póngale el Pepe y chequee que esa va a ver que le va a seguir bajando, porque yo veía que la niña estaba calma. Pero lo interesante, y yo sé que Dios me envió en esa noche a orar, porque Dios tiene su razón, porque cuando le toqué en la frente, yo sentí algo que salió de mi mano. Ahora, yo no digo que soy alguien o que tengo don de sanidad, pero en ese momento Dios se quería glorificar. Y no era solo suficiente que yo ore en mi cuarto. No, Dios quería que yo me levante y vaya a orar allí para que estas familiares que han sido cristianos muchos años antes que yo, que necesitan meterse con Dios para pedirle al Señor, para recibir del Señor y confiar más en el Señor. Porque Dios nos ha dado a nosotros la forma cómo tocar a Cristo, cómo llegar a Él. Esta mujer con el flujo de sangre lo tocó físicamente, pero nosotros lo podemos tocarle espiritualmente. Aún esta mujer del flujo de sangre lo tocó físicamente, pero también lo tocó espiritualmente, porque poder salió de él para que ella reciba su sanidad. Y esta mujer no solo lo tocó físicamente, pero espiritualmente. Y eso es cuando el poder salió de él. Eso es cuando ella recibió sanidad. Alabado sea el Señor. Y así es la forma como Dios nos ha mostrado a nosotros. Nosotros quizás no lo vemos físicamente, no lo podemos tocar físicamente, pero lo podemos tocar espiritualmente. Y cuando le tocamos es por el Espíritu, por fe, en esa diligencia, en esa perseverancia. Virtud, poder sale para recibir esa bendición a nuestra oración. Gloria a Dios. Después de eso, amados hermanos, me fui a mi cuarto. Tuve ataques del enemigo porque él trataba de allí decirme en mi mente quién usted cree que es y tanta cosa así de basura. Pero yo le doy gracias a Dios que le obedecí a Dios, porque esto era una de las primeras sanidades que yo vi, que pude experimentar en Cristo. Por eso, hermanos, cuando yo veo todas estas cosas, que uno llega a un punto en la fe que uno ya no puede dudar. Y dice, yo sé que las cosas se van a poner mejor porque estamos en Cristo. Él es nuestra victoria. Gloria a Dios.
Ahora, ¿cómo es que esta mujer de flujo vino? Ella pidió con fe. Ella buscó con diligencia para levantarse rápidamente a ir a Jesús. Y ella tocó, y era perseverante, con perseverancia. Entre medio de aquella gente, multitud, ella llegó hacia donde él estaba, aún en el estado que ella estaba. Y se le abrió la puerta, ese poder que salió, esa virtud que salió, esa sanidad divina, para que ella reciba su sanidad. Y Jesús notó, le agarró la atención. ¿Ve? Cuando nosotros nos vamos en nuestro aposento, cuando nos vamos en nuestro cuarto, cuando vamos a orar en ese momento, cuando estamos a solas con Dios, cuando apartamos ese tiempo con Dios, ¿sabe lo que es la diferencia entre aquellos que hacen, que oran en una forma y no salen tan edificados, pero otros que sí salen bien edificados? Es porque cuando vamos con todo nuestro ser, ¿cómo yo les explico? En la forma que vamos a nuestro cuarto y decimos: Señor, quiero experimentar tu poder. Y verdaderamente queremos con todo nuestro ser, con nuestra alma, con todo. Y decimos: Señor, sé que tú estás ahí, quiero sentir tu presencia, ministra a mi vida. Y el Señor, de su Espíritu Santo, nos guía y nos permite sentir su presencia, y eso nos edifica. Nosotros nos podemos reunir todos juntos y solo orar, y eso sería una oración seca, y eso es todo. Pero verdaderamente sentimos esa edificación, verdaderamente sentimos que Él nos ha escuchado, que nos hemos recibido. Pero cuando venimos con esa fe, con esa diligencia, cuando venimos a esa oración con esa perseverancia, y decimos: sí, creo que voy a recibir. Sí, creo en lo que le estoy pidiendo al Señor, que es conforme a la palabra del Señor. Y somos diligentes, que muchas veces somos rápidos a llegar a eso. No lo dejamos por último, lo ponemos por primero al Señor. Y arreglamos las prioridades de nuestra vida haciendo Dios primero. No dejándolo por último, sino que haciéndolo primero. Y nuestra perseverancia es que cada día perseveremos en aquello, sin fallo. Estamos ya ahí tocando, estamos ahí en esa fe. Cuando nos acercamos así al Señor en esa búsqueda de diligencia, podemos recibir esa experiencia y Dios se da cuenta. Dios, ¿verdad? Tenemos después la atención de nuestro Dios. Vamos a ir terminando. Gloria al Señor. En San Lucas vamos a ver lo mismo que estamos hablando, de la oración que es poderosa, de lo que Dios nos ha dado para poder tener una comunión con Dios, conectar con Dios en el Espíritu, ver las cosas. Cuando sentimos esa presencia maravillosa, que se siente que los cielos se abren y que esa alabanza llega desde el cielo a nuestro corazón, a nuestra mente, y recibimos y escuchamos aquella alabanza preciosa del cielo que entra. Alabado sea Dios. Experiencias preciosas con Dios, hermanos. Lucas 11:9. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Gloria a Dios. Versículo 10. Porque todo aquel que pide, ahí está usted y yo, todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Gloria a Dios. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Alabado sea el nombre del Señor. Ve, en la otra porción de la palabra dice que Dios dará buenas dádivas, pero aquí lo pone más específico y le dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Porque es el Espíritu Santo, hermanos, que cuando venimos a Dios estamos conectándonos con el Espíritu de Dios. Cuando pedimos al Señor: lléname más, Señor, estamos pidiendo ser llenos del Espíritu de Dios. Cuando estamos pidiéndole: Señor, dame más encuentro contigo, es por medio del Espíritu Santo que Él hace esto. Cuando le pedimos al Señor que rompa las cadenas, es por el Espíritu de Dios que son rotas las cadenas. Cuando decimos: Señor, quiero tener más comunión contigo, recibir la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, Dios da por medio del Espíritu de Dios. Alabado sea Dios. Si es que aquí es como viene nuestra oración, porque Jesús dice aquí: ¿cuánto más? Si ustedes pueden dar, siendo gente mala como humanos, podemos hacer malas cosas, hermanos, pero no es que podamos tener el permiso para hacerlas. Pero Dios diciendo que somos gente mala, que Jesús nos dice que no hay maldad en Dios, cuánto más Él, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más Dios, que es soberano, que es precioso, que es amor, nos dará a nosotros el Espíritu Santo, el que nos ayuda en el caminar, a mantenernos en este caminar, el que nos pone a nosotros en nuestra conciencia, nos habla la palabra, y todo eso somos guiados por el Espíritu Santo de Dios hablándonos su palabra en nuestra conciencia. Alabado sea el Señor en nuestro corazón. Y le invito, amados hermanos, que cuando oremos al Señor, que lo hagamos con toda fe. Cuando buscamos en la oración, que lo hacemos con toda diligencia. Cuando tocamos, cuando llamemos, que lo hagamos con toda perseverancia. Y eso no es solo cuando nos reunamos aquí, sino que también en nuestro tiempo personal con Dios. ¿Se acuerda que hemos visto un tema de dos grandes responsabilidades? Nuestro personal, que es usted y yo buscando a Dios en nuestros hogares, pasando ese tiempo con Dios, pero también tenemos nuestra responsabilidad como congregación. Misma cosa, cuando oramos, pedid, lo hacemos con fe, buscad con diligencia y llamad, tocad con perseverancia y esa puerta se abrirá. Y muchas veces ya hago práctica de darle gracias a Dios por lo que le estoy pidiendo antes que lo reciba, como que ya lo recibí. ¿Por qué? Porque si le estamos pidiendo algo al Señor y estamos ciertos de eso, porque es la certeza de lo que no se ve, porque lo vemos por los ojos de fe, antes de verlo por los ojos físicos. Y cuando Dios dice, cuando alguien está diciendo: Señor, dame el bautismo del Espíritu Santo, dame los dones, podemos estar seguros y decir: gracias, Señor, yo recibo esto por medio de la palabra, yo lo recibo y lo creo antes de verlo con mis ojos físicos, y tenemos un espíritu de gratitud dándole gracias a Dios. Y así, antes que nosotros lo veamos físicamente con nuestros ojos, estamos ya en gratitud, estamos dándole gloria al Señor, dándole gracias por aquello. Alabado sea el Señor. Porque desde el momento, como hemos visto anteriormente, cuando tenemos aquel propósito en nuestro corazón de buscar a Dios en aquellas cosas que Él nos ha prometido, el mandamiento es dado de allá del cielo, para que nos dé, para que nos llegue esa bendición. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a venir en palabras de oración en esta preciosa noche y darle gracias al Señor por su mensaje que Él nos ha permitido escuchar en esta noche. Acordémonos como esa mujer que tuvo ese flujo de sangre, que ella buscó al Señor y recibió, cuando esa mujer
que fue ante el juez injusto y persiguió hasta que ella tuvo esa justicia. Como la Biblia dice, ¿y cuánto más el Señor, nuestro Padre Celestial, nos dará su Espíritu Santo de los que piden?